Saludos, buenos días, muchas bendiciones para todos aquellos que nos sintonizan en este momento en el país y en toda la geografía mundial. Sabemos que a través de este canal, @roca016, queremos llevar lo que son nuestras opiniones. En este caso queremos hablar con relación a lo que es la educación. Eh, si se le preguntara a las personas, cualquier persona en la calle, lo más probable es que si usted le dice o le pregunta qué es la educación, se van a referir a la educación que básicamente tiene que ver con la capacitación académica y la adquisición de conocimiento, tanto en ciencias, en matemáticas y en cultura general. Sin embargo, yo entiendo que la educación abarca algo mucho más allá de lo que es los conocimientos académicos. La educación implica todo lo que tiene que ver con el comportamiento social, con el comportamiento humano. Entonces, fíjense cómo la educación se subdivide en una serie de, de ciencias, por ejemplo, las matemáticas, las naturales, las sociales, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es la educación también está la educación en valores, la educación en cuanto a la formación integral del individuo. De manera de que todo tiene que ver con la educación. Todo cuanto se refiere al comportamiento humano debe ser, eh, de, debe ser estudiado y al estudiarse, pues entonces nos reeducamos. De manera que yo diría que todo depende de la educación. Todo depende de la educación. Y el primer maestro que se convirtió en educador fue el propio creador de Adán y de Eva. Tan pronto Dios los creó, que comenzó a darle instrucciones de cómo debía ser su comportamiento en aquel lugar donde Él lo estableció. Ya Dios lo estaba educando. Lo estaba educando para que pudieran cumplir su rol como habitante de ese espacio. De manera que Dios fue el primer maestro. Entonces, la educación es fundamental. De hecho, por ahí se dice una frase muy conocida que de la educación depende el desarrollo de los pueblos. O sea, un pueblo sin educación es un pueblo que está condenado al fracaso. Y yo lo creo así. Entonces, se estudia, se educa para que el hombre tenga éxito. En todo el sentido de la palabra, no solamente éxito en lograr una carrera universitaria, un título, y luego tener empresas, negocios y progresar. No, a eso no es que se refiere. Eso es parte de, de usted educarse. Pero lamentablemente estamos educando en función de eso. Eso yo digo que es lamentable, porque cuando usted educa a un individuo sobre la base de que tiene que prepararse para vivir bien, para vivir cómodo, y solamente se limita a eso, tiene que ir a la universidad, tiene que obtener un título universitario, hacer una carrera, tiene que desarrollarte para que entonces
sea que tú emprendas un negocio personal o sea contratado para vender tus servicios a buen precio y lograr escalar en la escala social y tener una vida cómoda. Bueno, eso es lícito, sin embargo, eso no es suficiente. La educación tiene que ir más allá. Y yo creo que si la sociedad de hoy está marchando como lo está hoy en día, que no está bien, realmente no está bien, la sociedad no está bien. Es precisamente porque los individuos han sido educados para eso. Alcanza el éxito, desarrollate, progresa, supérate, pero obviando cosas que son tan importantes para que podamos vivir en una sociedad justa, en una sociedad con equidad, en una sociedad de paz y de armonía. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos construyendo es individuos egocéntricos, egoístas, que solo piensan en su propio desarrollo y no le importa quizás en algunos casos los medios para llegar a alcanzar ese desarrollo. Por ejemplo, da pena uno escuchar la información de que un individuo se hizo trillonario. O sea, una persona acumula tantas riquezas que no sabemos en qué la va a emplear, en qué la va a utilizar. No importa que él utilice parte de esos recursos, que a veces lo hacen simplemente para vender una imagen de que son filántropos, de que hacen labores sociales. Sin embargo, millones de personas viven carentes de las cosas que son elementales. Por ejemplo, en África, algunas regiones de África, usted ve como algunos niñitos mueren, languidecen, hacen fila para que le den un granito de arroz o un pedacito de carne. O sea, da pena. Mientras otros tienen en abundancia, derroche de cosas. Entonces tenemos una población allí languideciendo por las cosas que son hasta esenciales. Entonces, si el mundo fuera educado de otra manera, yo creo que la vida fuera totalmente diferente. Pero educamos para que cada cual piense en sí mismo, en su desarrollo personal, de su familia. Y por eso es que vemos cómo en política algunos llegan a ocupar posiciones y entienden que llegar a esa posición es una oportunidad para eh, acumular bienes, acumular riquezas que le garanticen que ya el futuro de él y de su familia está asegurado. O sea, se educa de esa manera. Ya eso prevalece en la mente y en la conciencia de las personas. No importa que esos bienes adquiridos sean logrados de manera mal habidos. Entonces, mientras eso ocurre, esa cantidad de recursos, de dinero, se le está sustrayendo a la gran cantidad de personas que son los que generan esos recursos a través de sus impuestos, del pago de sus impuestos. Entonces, lo que se le da a esta gente son dádivas y la gente lo recibe hasta con beneplácito. Cuando a uno de sus hijos lo inscriben en una escuela y le dan útiles escolares y le dan desayuno, eso lo recibimos como que una
una dádiva, no es un derecho establecido en la Constitución, sino que es como una dádiva. Y nos alegramos de que nos estén regalando esas cosas, porque no nos han educado para llegar a conocer que eso es un derecho establecido en la Constitución. Entonces yo entiendo que tenemos que educar para esos fines, para entender que cuando nos educamos, debemos educarnos de manera integral, que debemos adquirir conocimiento en todos los aspectos de la vida, que debemos prepararnos para poder ser entes productivos, entes que aportemos al desarrollo del país, pero también educarnos para entender que debemos aportar para que la sociedad viva mejor, para todos los que componen la sociedad vivan mejor. No es que estamos hablando de que se promueva o se fomente el vaguismo o el que suelen haber algunas personas que no les gusta trabajar, no les gustan ser entes productivos y entonces quieren también disfrutar de los que el otro produce. Eso tampoco. Eso es el otro extremo. O sea, que trabajen los demás y yo entonces disfruto del trabajo de otro. Tampoco puede ser así. El que se educa de esa manera también está siendo mal educado. Entonces, todos debemos ser educados para entender que cada cual tiene que aportar de acuerdo al don que Dios le dio, porque algún don debe tener todas las personas para, para ser ente útil en la sociedad. Entonces, ese don usted lo va a poner al servicio también de usted y de los demás. Pero que desaparezca de una vez y para siempre el hecho de que yo me preparo, yo me educo, yo logro adquirir destrezas, habilidades, conocimientos para yo beneficiarme yo y beneficiar a mi familia. Eso tiene que desaparecer. Claro, yo debo, conforme a los esfuerzos que he hecho, debo también disfrutar de esto, pero que no sea eso lo que prime en mi conciencia, sino que lo que prime en mi conciencia sea el hecho de que yo también quiero ayudar a los demás. No es justo que usted acumule tantos bienes y tantas riquezas, mientras los demás no tienen absolutamente nada. Eso no es justo. Y el sistema debería preocuparse porque estas cosas no sean así. Por ejemplo, en nuestro país hemos visto cómo personas que han incursionado en la política, que no, antes de llegar a una posición pública de dirección, no tenían nada, no tenían bienes. Y en pocos años lo vemos ostentando cifras increíbles de recursos, de dinero, de bienes. Entonces, no puede ser. Eso no es justo. Yo no creo que eso sea vivir en una sociedad democrática. No. Si eso se permite, porque entonces andamos mal. Andamos mal. Entonces la educación debe hacerse en función de que los individuos, primeramente, sean, como decía nuestro padre de la patria, sed justo lo primero, queréis ser felices. O sea, la justicia debe ser
lo primero que nosotros debemos enseñar en la conciencia de cada individuo, de cada ciudadano, educar en función de que actuemos de manera justa, que no sea porque tengamos temor de que se nos castigue y que se nos someta a algún tipo de opresión, sino que sea algo que esté dentro de nosotros, el actuar con justicia. Y eso es la educación que lo da. Y no en las escuelas. O sea, no es los profesores refuerzan y lo que ellos aprendieron lo comparten con sus alumnos, se les enseñan ciencia, matemática. Pero la educación en valores, donde entra lo que es la justicia y la equidad, comienza en la casa, desde que los niños están pequeños. Es más, desde que está en el vientre de la madre. Una madre justa, una madre que actúe con amor hacia los demás. El niño aún en el vientre de ella lo percibe. Entonces, así es que vamos a construir una mejor sociedad. Por eso es que yo digo que el mensaje más efectivo que se puede llevar a la humanidad es el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, de justicia, de equidad. Sin embargo, mucha gente no lo quiere aceptar. Mucha gente lo rechaza. Y hasta se molestan cuando ven a personas predicando el amor, el mensaje de Jesús, las buenas nuevas de Jesús. Porque si bien es cierto que el eje transversal del mensaje de Jesús es la salvación del alma, es la vida eterna, no menos cierto es también que el mensaje de Jesús consiste en que mientras estemos en este plano terrenal, nosotros también podamos disfrutar de las cosas hermosas que Dios creó para el ser humano. Porque no fue un juego lo que Dios hizo. Dios creó este hábitat, como dijo la Biblia, como dice la Biblia, o sea, Dios creó un paraíso, un huerto, le llamó el huerto del Edén. ¿Dónde está? No sé. No, es simbólico, no lo sé. Pero la Biblia habla de un huerto, un jardín hermoso, precioso. Y puso allí al hombre y a la mujer para que vivieran ahí en armonía con los animales, con todas las especies. Inclusive lo educó para que le dieran nombre a cada una de esas especies. Le dio esa potestad y de administrar todo lo que había allí. Los educó primero, los formó. Entonces, era para que viviéramos en armonía y en abundancia. Todos los árboles que habían ahí, me imagino, árboles maravillosos. Cuando yo voy a una finca, y siempre he tenido ese anhelo de tener un espacio donde uno pueda sembrar y ver esos frutos, no sé, se siente, oye, qué alegría, qué emoción cuando tú ves que tu mata de mango está frondosa, llena de mangos, o tu mata de guineo, o tu mata de lechosa, todas aquellas frutas. Me imagino que en ese paraíso las cosas eran extremadamente bellas, hermosas, frondosas. Ya la tierra no tenía contaminación en ese momento todavía. Los frutos eran frutos de calidad, con capacidad para producir los nutrientes y todo lo que el hombre necesitaba para mantenerse. Entonces, esa era la voluntad de Dios,
que el hombre viviese de tal manera que fuera feliz, toda la creación. Y hoy en día es lo mismo. O sea, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos vivan en paz, vivan en armonía y que no les falte ningún bien. Y eso es posible. Que la población mundial se ha vuelto, que hay una sobrepoblación, un crecimiento demográfico extraordinario. No importa. Hay bienes todavía en la tierra que pueden ser eh, compartidos justamente y nadie tiene que pasar hambre. La tierra es fértil. El que le está haciendo daño a la naturaleza es el mismo hombre. Con esos desplazamientos también y esas, ¿cómo le dicen? Eh, y la creación de infraestructura y desplazando las áreas verdes, los pulmones de, del planeta. Vamos haciendo daño, pero estamos a tiempo. Si educamos como se debe educar, estamos a tiempo de rescatar el planeta. Cuando el hombre se encerró en el año 2020 con la pandemia, en unos cuantos meses que le dimos un respiro a la naturaleza, que las chimeneas de las fábricas se apagaron, que los motores de los vehículos se apagaron y se dejaron de quemar esos combustibles fósiles contaminadores. Vimos cómo se regeneró la naturaleza. Nosotros pudimos ver cómo los ríos se limpiaron, el mar se limpió y hasta pudimos ver escenas dantescas, maravillosas, hermosas, que mientras nosotros estábamos encerrados huyéndole al virus de la COVID, los animales silvestres salieron de sus lugares y muchos se pasearon por la ciudad. Volvieron a aquellos orígenes donde ellos eran los dueños del planeta y no tenían temor. En apenas unos meses que el hombre se encerró y dejó de intervenir en las cosas de la naturaleza. Miren cómo la naturaleza, sabia, porque por eso fue que Spinoza y mucha gente, el filósofo, entendía que Dios es la naturaleza. Dios es la naturaleza, porque es que la expresión de Dios, y la Biblia lo dice, que el cielo y el firmamento son los que dan testimonio de Dios. O sea, a través de la naturaleza es que Dios se manifiesta. Entonces, el hombre es el único causante del mal. Entonces, hay que educar al hombre para que entienda que no es la naturaleza la que tiene que someterse a él, sino él a la naturaleza. Y cuando las cosas sean así, cuando estemos educados para nosotros amar, respetar y dejarnos llevar por esa creación maravillosa de Dios, la naturaleza, entonces vamos a vivir diferente. No nos va a faltar nada, no van a haber guerras, no van a haber todos estos problemas que hoy son los que tienen a esta humanidad llena de depresión, llena de traumas, de tantos males. Eso va a desaparecer cuando el hombre se eduque como debe ser educado. Y podemos comenzar con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros niños. Porque usted que no educa a sus niños en valores, usted que no lo educa para que sea un ente de bien, usted que lo que le grita y lo maltrata,
¿Qué usted puede esperar de esa criatura que usted la está formando de esa manera? Si usted lo que ejerce violencia con esa criatura y delante de esa criatura, ¿qué usted puede esperar? Usted lo que está formando, educando para que también sea violento. Entonces vamos a educar para el bien. Vamos a educar en valores desde la familia. Y la administración de educación, vamos también a darle oportunidad para que vamos a formar maestros que amen y que eduquen en función del amor, no del dinero, sino en función del amor. Y en función de que están siendo grandes constructores de una mejor sociedad. Entonces, cuando tengamos maestros así, que el dinero no sea lo principal, sino que sea el compromiso de tener una mejor sociedad, entonces vamos a tener una mejor sociedad y un mejor país, un mejor mundo. Pero vamos a comenzar con nuestro país, que estamos a tiempo. Así que ojalá este mensaje pueda llegar a padres, a madres, para que entiendan que ellos pueden aportar un granito de arena para que podamos tener una mejor sociedad, educando a nuestros hijos en valores, en principios. No educarlos para que piensen que van a ser buenos ingenieros, buenos abogados, para ganar dinero, para enseñorearse de los demás, sino que educarlos en esos valores fundamentales para que cuando sean adultos ya productivos, entiendan que no debemos pensar en función de sí mismo, de manera egoísta, sino en función de toda la demás personas. Así que hasta aquí mis palabras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y oro para que el Señor permita que estas palabras puedan llegar a lo más profundo de su corazón. Son mis sanos y sinceros deseos. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.